A veces la vida te pide una pausa antes de seguir. Un respiro lento, profundo, de esos que no solo llenan los pulmones, sino que también alcanzan el corazón. Y mientras inhalas, te das cuenta de que llevas días, quizás semanas, cargando pensamientos que no te dejan estar en paz. Preocupaciones que se meten en tu mente sin permiso y te acompañan como una sombra que no se despega. Te inquieta lo que podría pasar con tus hijos, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, y esa voz interna que no descansa te susurra siempre lo mismo. ¿Y si sale mal? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo que tienes? Esa voz parece protegerte, pero en realidad te drena. Alimenta tu miedo, te roba la calma y te hace olvidar que no estás solo. La preocupación funciona así. Te convence de que tienes que resolverlo todo tú, que si no estás atento, la vida se te cae entre las manos. Pero hoy quiero hablarte de algo que puede convertir esa sombra en luz: la confianza. No una confianza teórica ni una fe que solo repites de memoria, sino esa confianza viva que nace cuando reconoces que hay cosas que no puedes controlar, pero que no por eso estás desamparado. Una confianza que se siente en el pecho, como una mano invisible que te sostiene cuando todo se mueve. Porque el primer paso para dejar de preocuparte no es hacer más, es reconocer una verdad que a veces dolería admitir: no puedes controlarlo todo. Y aunque tu mente se resista, tu alma lo sabe. Has intentado anticiparlo todo, evitar lo inesperado, mantener cada pieza en su lugar. Pero la vida no funciona así. ¿Cuántas veces intentaste evitar un cambio, un imprevisto, un giro inesperado, y aún así llegó? No fue tu culpa. No fue falta de esfuerzo. Es que el ser humano no nació para tener el control absoluto, nació para aprender a confiar. Cuando tratas de sostenerlo todo con tus propias fuerzas, la ansiedad se vuelve inevitable. Pero cuando dejas que Dios participe, algo dentro de ti se acomoda. La preocupación dice: depende de mí. La fe responde: Dios sabe cómo hacerlo. Y entre esas dos frases hay un universo entero. Una nace del miedo, la otra, del amor. Confiar no es rendirse. Es aceptar que hay una sabiduría más grande que la tuya guiando tu historia. Es dejar de pelearte con lo que no entiendes y permitir que Dios ilumine lo que hoy ves oscuro. Tal vez ahora mismo te preguntas por qué algo pasó, cuándo terminará esta etapa, cómo se resolverá lo que tanto te inquieta. Pero en ese afán de explicarlo todo, te vas quedando sin paz. A veces no es el problema lo que te roba el sueño, sino tu necesidad de comprender cada detalle. Mientras tú intentas descubrir el porqué, Dios te murmura suavemente: suelta. Yo sigo aquí. Soltar da miedo, claro que sí. Al soltar dejas de apoyarte en lo visible para apoyarte en lo invisible. Pero justo ahí es donde la fe toma forma. Llega un momento en la vida en que tus fuerzas ya no alcanzan, y lejos de ser un fracaso, ese es el lugar donde Dios empieza a actuar. Cuando tú ya no puedes, Él sí puede. No necesitas entender todo para confiar, solo necesitas sinceridad para decir desde el alma: Señor, esto me supera, pero no te supera a ti. Cada vez que te sientas inquieto, recuerda esto: la preocupación te encierra, la fe te abre. Y cuando el alma comprende que no tiene que resolverlo todo sola, la preocupación pierde poder. El primer consejo puede parecer sencillo, pero es uno de los más profundos. Deja de creer que todo depende de ti y empieza a creer que Dios ya está haciendo su parte. No fuiste creado para cargar el mundo, fuiste creado para caminar acompañado. Y cuando caminas con Dios, algo cambia, no afuera, sino adentro. Tu corazón descansa, tu mente se aquieta, la paz vuelve a encontrar su lugar. Hay cargas que no se ven, pero que pesan más que cualquier objeto en las manos. Son esas preocupaciones silenciosas que llevas en el pecho, ese nudo en la garganta que no explicas a nadie, ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Todos cargamos algo: un miedo que evitamos nombrar, una culpa que no se disuelve, una herida que aún late, un recuerdo que no sabemos soltar, una preocupación que vuelve una y otra vez como si buscara quedarse a vivir dentro de ti. Y aunque a veces lo ocultes con sonrisas o con frases como todo está bien, tu interior sabe la verdad: hay un peso que ya no puedes seguir llevando solo. El problema nunca fue tener cargas. El problema es guardarlas dentro como si tuvieras la obligación de resolverlo todo. Nos enseñaron a ser fuertes, a aguantar, a no mostrar debilidad. Confundimos fortaleza con resistencia, creer que ser fuerte es cargar más, soportar más, exigirnos más. Pero la verdadera fortaleza no está en cargar, sino en reconocer cuándo soltar. Porque hay pesos que no fueron hechos para tus hombros.
fueron hechos para las manos de Dios. Entregarle tus cargas a Dios no significa renunciar a tus responsabilidades, ni vivir despreocupado, ni decir que sea lo que Él quiera desde la resignación. Significa dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Significa aceptar que no estás solo en este camino. Entregar no es rendirse, es elegir descansar. Es mirar al cielo y admitir, Señor, ya hice mi parte. Lo que no puedo, te lo entrego. Ese acto no es debilidad, es sabiduría espiritual. A veces creemos que orar es hablar mucho, pero orar también es soltar. Es cerrar los ojos y permitir que lo que duele se vaya depositando suavemente en las manos de Dios. Es reconocer que no tienes que resolver hoy lo que fue hecho para el tiempo de mañana. Cuando te acercas a Dios con sinceridad, sin máscaras, sin discursos perfectos, algo dentro de ti se afloja. El pecho respira distinto. La mente deja de correr. El alma, por fin, encuentra un lugar donde descansar. Lo curioso es que solemos confundir aguantar con madurar. Pero aguantar solo te desgasta. Madurar es aprender a decir, esto no puedo cargarlo solo. Hay personas que pasan años arrastrando culpas, miedos, responsabilidades que no les pertenecen. Y con cada día que pasa la mochila se hace más pesada. Dios nunca te pidió demostrar fortaleza cargando lo que te destruye por dentro. Él te pidió confianza. Te pidió entrega. Te pidió corazón sincero. La preocupación insiste, se repite, se disfraza, vuelve. Por eso entregar tus cargas no es un acto único. Es una práctica diaria. Cada mañana puedes decir, Señor, aquí están mis pensamientos, mis angustias, mis planes, mi cansancio. Tómalo y haz lo que yo no puedo. Dios no escucha la perfección de tus palabras. Dios escucha la intención de tu alma. Y cuando entregas algo de verdad, Él actúa sin ruido, sin prisas, pero siempre a tiempo. Resistir por orgullo te rompe. Entregar por confianza te libera. La gente fuerte no es la que nunca cae. Es la que sabe a quién acudir cuando no puede más. Cada vez que intentas controlar lo que te sobrepasa, la ansiedad crece. Pero cada vez que entregas lo que te pesa, la paz se abre paso. A veces Dios no cambia la tormenta. Cambia al navegante. Te da calma donde antes había tensión. Te da claridad donde había confusión. Te da descanso donde había carga. Porque lo suyo no es multiplicar tus pesos, sino multiplicar tu fuerza interior. Si hoy sientes que la vida te pesa, que por dentro estás agotado aunque por fuera parezcas bien, haz una pausa. No trates de esconder lo que duele. Llévalo a Dios sin miedo. Dile con honestidad, esto no puedo cargarlo más. Y deja que Él haga lo que tú ya no puedes. Cuando lo hagas de verdad, sentirás que el alma se vuelve ligera, que el corazón vuelve a respirar, que la preocupación pierde poder. Porque no fuiste creado para llevarlo todo. Fuiste creado para confiar. La mente humana tiene una habilidad curiosa. Puede llevarte lejos del único lugar donde realmente estás. Te arrastra al futuro, a escenarios imaginarios, a posibilidades que todavía no existen. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir adelantado, preocupado por mañanas que ni siquiera han llegado. Te preguntas qué pasará con tu salud, con tu trabajo, con tus relaciones. Te llenas de «y sí», que parecen advertencias, pero que en realidad solo te roban la serenidad del presente. La ansiedad nace allí, en ese intento de predecir lo impredecible. El futuro se convierte en una película que tu mente reproduce una y otra vez, siempre con el mismo desenlace. Algo podría salir mal. Pero lo que pocas veces recuerdas es que nada de eso está ocurriendo todavía. Lo único real es este instante en el que respiras, escuchas, sientes. Este momento, no el de mañana, es donde tu alma puede encontrar paz. Jesús lo expresó con una claridad que no pierde fuerza con el tiempo. Cada día trae su propio afán. Es una invitación a regresar a la hora, a dejar de cargar con anticipación los problemas que aún no existen. Porque cuando llevas sobre tus hombros el peso del mañana, tus fuerzas se agotan antes de tiempo. No puedes vivir 2 días a la vez. Y, aún así, el corazón intenta hacerlo. Pero aquí está la verdad que transforma. La ansiedad vive en el futuro, Dios vive en el presente. Él no te pide que ignores el mañana, solo te pide que no te esclavices por él. Hacer planes es sabio. Adelantarte con miedo es una cárcel. Y esa cárcel se derrumba cuando recuerdas que Dios ya está en ese mañana que tanto temes.
Él ya recorrió los caminos que tú todavía no ves. Él ya preparó respuestas que aún no imaginas. Mientras duermes, Él acomoda lo que tú no controlas. He conocido personas que no disfrutan su comida porque piensan en la del día siguiente, que no gozan de la compañía que hoy tienen por miedo a perderla, que no descansan porque creen que si paran, todo se derrumba. Viven en pausa, esperando un futuro perfecto que nunca llega. Y en esa espera, la vida se les escapa. Vivir el presente confiando en Dios no es irresponsabilidad. Es sabiduría espiritual. Es entender que puedes planear sin obsesionarte, prever sin angustiarte, avanzar sin perderte en la ansiedad. Dios te pide acción, pero no preocupación. Te pide esfuerzo, pero no miedo. Cuando entregas el mañana a sus manos, recuperas el hoy, que es lo único que siempre fue tuyo. Cada amanecer es un recordatorio silencioso de que Dios sigue obrando. Aunque no veas movimiento, aunque todo parezca quieto, Él trabaja en los detalles invisibles. Mientras tú esperas, Él ordena. Mientras tú dudas, Él prepara. Mientras tú te preocupas, Él ya resolvió. No necesitas saber cómo lo hará. Solo necesitas confiar en que lo hará. Y cuando por fin decides vivir el presente, algo profundo cambia dentro de ti. Las cosas pequeñas recuperan su valor. Una risa, un rayo de luz entrando por la ventana, una conversación sencilla, un respiro sin prisa. Estas cosas, que antes parecían insignificantes, se vuelven milagros cotidianos. De pronto te das cuenta de que no era el futuro lo que necesitabas resolver, era tu manera de estar en el ahora. Porque la paz no se encuentra en el mañana. Se encuentra en este momento, cuando dices desde el alma: Señor, no sé qué pasará después, pero hoy estoy en tus manos. Y esa frase, dicha con fe, tiene un poder inmenso. Apaga el ruido de los «y sí» y abre un espacio interno donde la ansiedad pierde fuerza. El presente es el lugar donde la vida sucede y donde Dios te acompaña. Él está aquí, en tu respiración, en tu paso lento, en tu búsqueda de calma. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas adelantarte al futuro. Puedes simplemente vivirlo cuando llegue, no antes. Así que la próxima vez que tu mente quiera correr hacia lo desconocido, regresa. Respira. Mira alrededor. Y recuerda, Dios está aquí. No en el mañana. Aquí. Contigo. Ahora. El cambio es una de esas cosas que todos vivimos, pero pocos abrazamos sin resistencia. A veces parece que la vida toma un rumbo que no pediste, que te coloca frente a caminos que no habías planeado, que te quita personas o situaciones que considerabas permanentes. Y aunque digas que aceptas lo que viene, en el fondo te asusta perder lo que conoces, incluso si lo conocido ya no te hacía bien. El corazón humano se aferra a lo familiar, aunque duela, simplemente porque lo entiende. Lo desconocido, en cambio, se siente como un salto al vacío. Pero es en ese salto donde Dios suele revelarte algo que jamás habrías visto si te hubieras quedado quieto. No todos los movimientos en tu vida son accidentes. Algunos son propositales, movimientos divinos que no se anuncian, pero que llegan justo cuando deben llegar. Dios no improvisa. Él no empuja por capricho, ni te quita algo por castigo. Cuando Dios mueve una pieza de tu historia, lo hace con intención, con una precisión que tus ojos no alcanzan a comprender. Y aunque al principio te duela o te confunda, con el tiempo entenderás que cada cambio tenía un propósito oculto. Quizá estás pasando por un momento así. Cambió tu trabajo, tu relación, tu salud, tu entorno, y tu primera reacción fue el miedo. Te preguntaste por qué ahora, por qué así, por qué a ti. Es normal. Pero quiero que escuches algo con calma. Cuando Dios permite un cambio, también prepara el terreno para sostenerte en él. Nada ocurre sin que Él ya haya previsto cómo acompañarte. El cambio que hoy te inquieta es el mismo cambio que mañana te hará crecer. A veces Dios no te saca de un lugar porque sea malo, sino porque ya cumpliste tu ciclo ahí. Lo que antes te nutría, ahora te limita. Lo que antes era abrigo, ahora es frontera. Él te mueve no para lastimarte, sino para expandirte. Y al principio duele, como duele cuando una planta debe ser trasplantada a una maceta más grande. Pero si no se mueve, no crece. Se estanca. Y tú, aunque a veces no lo creas, también estás hecho para crecer. Recuerdo una historia que escuché hace tiempo. Un hombre llamado Ricardo trabajó por años en una empresa que le daba estabilidad, pero no paz. Llegaba a casa agotado, frustrado,
sintiendo que la vida se le iba en una rutina que no le dejaba respirar. Aún así, no se atrevía a renunciar. Sentía miedo al futuro, miedo a equivocarse, miedo a comenzar de cero. Un día, de manera inesperada, lo despidieron. Su primera reacción fue angustia. Se sintió perdido, traicionado, pequeño. Pero con el paso de los meses, algo cambió. Se reencontró consigo mismo, descubrió talentos que había olvidado y terminó construyendo un proyecto más grande de lo que jamás imaginó. Cuando recordaba aquel despido, decía: al principio pensé que Dios me había quitado algo. Luego entendí que me estaba liberando. El cambio rara vez llega con aplausos. La mayoría de las veces llega con incertidumbre. Pero lo que determina tu paz no es el cambio en sí, sino tu confianza en quien lo permite. La fe no elimina el miedo, pero te recuerda que no caminas solo. Y cuando aceptas que Dios está en cada movimiento, incluso los dolorosos comienzan a tener sentido. Si hoy estás frente a un cambio que no pediste, no te castigues pensando que hiciste algo mal. Pregúntate, más bien, ¿qué está tratando de enseñarte Dios con esto? Tal vez te está mostrando un camino nuevo, rompiendo una cadena que no veías, cerrando una puerta porque detrás hay otra que no te atrevías a tocar. Él no derriba paredes sin intención, Él abre espacio para que la luz entre. No temas al cambio. No te aferres a lo que ya cumplió su misión en tu vida. Dios no mueve nada sin propósito. Y aunque ahora mismo no entiendas el porqué, llegará un día en que mires hacia atrás y digas: si eso no hubiera pasado, no estaría donde estoy. El cambio no viene a destruirte, viene a transformarte. Hay momentos en la vida en los que no escuchas nada. Pides una señal, preguntas, buscas respuestas, y lo único que recibes es silencio. Un silencio que al principio desespera, que te hace pensar que tal vez Dios se alejó, que no te escucha, que olvidó lo que estás viviendo. Ese silencio puede sentirse como una puerta cerrada, como un vacío, como una espera interminable. Pero lo que pocas veces recordamos es que el silencio de Dios no es abandono. Es lenguaje. Es cuidado. Es un espacio donde Él trabaja sin interrumpirte, sin presionarte, sin lastimarte. Y aunque cueste creerlo, ese silencio también está lleno de amor. La mente humana quiere claridad inmediata. Quiere soluciones hoy, explicaciones hoy, alivio hoy. Por eso el silencio inquieta. Porque te deja frente a ti mismo, frente a tus dudas, frente a tus miedos. Sin embargo, es justamente ahí donde tu fe empieza a tomar forma real. Tener fe cuando todo es evidente es fácil. La verdadera fe se revela cuando no ves nada, cuando no escuchas nada, cuando lo único que puedes hacer es confiar en que Dios está haciendo su trabajo. Piensa por un instante en una semilla. Cuando la siembras, no ves nada durante días. La tierra permanece quieta, cerrada, silenciosa. Si no supieras lo que ocurre debajo, podrías creer que nada está pasando. Pero mientras tú esperas, la semilla se rompe, se transforma, saca fuerza de un lugar invisible, se prepara para convertirse en vida. Ese proceso ocurre oculto, protegido y en silencio. Así obra Dios en tu vida, en los espacios que tú no ves, en los tiempos que no entiendes, en los silencios que te cuesta aceptar. A veces exiges respuestas rápidas porque temes perder el control. Y cuando no llegan, crees que todo se detuvo. Pero la ausencia de ruido no significa ausencia de propósito. Dios no siempre te explica lo que hace, pero siempre hace algo. Su silencio no es indiferencia, es preparación. Es la forma en la que acomoda piezas que tú aún no sabes que necesitarás. Es la pausa que te fortalece sin que lo notes. Es el susurro que te invita a confiar más allá de lo visible. Hay personas que, ante el silencio, se desesperan. Otras se rinden. Pero hay quienes eligen un camino distinto, esperar con confianza. No con resignación, sino con certeza. Con la serenidad de quien dice: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás aquí. Y cuando adoptas esa postura, algo en tu interior cambia. Dejas de pelear contra la incertidumbre y empiezas a descansar en la fe. La madurez espiritual no se mide por cuántas respuestas tienes, sino por la paz que mantienes aún cuando no las tienes. Confiar a pesar del silencio no es ignorar tu dolor ni actuar como si no pasara nada. Es reconocer que tu alma tiene un lugar seguro donde apoyarse. Es saber que, aunque no escuches nada, Dios está obrando en un nivel más profundo del que imaginas. Muchos testimonios de fe nacen precisamente de temporadas donde Dios parecía callado.
Personas que creyeron haber sido olvidadas y luego descubrieron que, en esos días de silencio, Dios estaba preparando lo que ellas habían pedido, y también lo que no sabían que necesitaban. Porque Él no solo responde a tus palabras, responde a tu corazón. Y a veces tu corazón necesita un silencio para aprender a escuchar de otra forma. El silencio también habla. Habla de confianza, de proceso, de cuidado. Habla de un Dios que no improvisa, que no se ausenta, que no te deja solo. Si hoy estás en un tiempo donde todo parece quieto, no interpretes ese silencio como distancia. Interprétalo como una obra que aún está en construcción. Lo que Dios prepara en silencio, lo revela en el momento perfecto. Así que no te angusties si no ves respuestas. No te castigues si no entiendes lo que está pasando. A veces, entender no te haría más fuerte, pero confiar sí. Suelta la necesidad de explicarlo todo. Permite que la fe haga lo que la lógica no puede hacer. Y mientras tanto, descansa. Porque incluso cuando tú no ves nada, Dios sigue trabajando. La ansiedad tiene una forma peculiar de instalarse. Llega sin pedir permiso, se acomoda en tus pensamientos y comienza a llenarte de escenarios que te inquietan. Te hace mirar siempre lo que falta, lo que podría salir mal, lo que no tienes. Es como una lupa que amplifica lo negativo y borra lo bueno. Pero existe una fuerza espiritual capaz de desactivar ese mecanismo interno, la gratitud. No la gratitud superficial que se dice por costumbre, sino esa que nace cuando reconoces, incluso en medio de la tormenta, que Dios sigue siendo bueno contigo. La gratitud no cambia tus circunstancias de inmediato, pero transforma tu manera de verlas. Cuando empiezas a agradecer, la ansiedad pierde poder. ¿Por qué? Porque la gratitud te obliga a detener la mirada inquieta del futuro y dirigirla al presente. Te hace notar detalles que antes pasabas por alto. Un rayo de luz entrando por la ventana, el abrazo de alguien que te quiere, una conversación sencilla, la fuerza que encontraste para seguir pese a todo. Son cosas pequeñas, pero tienen un impacto profundo. La gratitud te recuerda que no estás solo, que hay más luz de la que tu mente te deja ver cuando estás ansioso. Hay personas que creen que solo pueden agradecer cuando todo está bien. Pero la gratitud real no nace del bienestar, sino de la conciencia. Agradeces no porque tu vida sea perfecta, sino porque Dios sigue contigo en cada paso. Agradeces porque aún en medio del caos hay señales de cuidado. Agradeces porque, aunque no entiendas el proceso, reconoces que no caminas sin guía. Y ese acto de reconocer lo bueno, así sea pequeño, interrumpe el ciclo de preocupación que te desgasta por dentro. La ansiedad dice, mira lo que falta. La gratitud responde, mira lo que ya tienes. Y en esa diferencia está la paz. Comienza con lo sencillo. Agradece por la respiración tranquila de esta mañana, por la persona que te llamó sin saber que lo necesitabas, por el aprendizaje que te dejó aquel dolor, por la fuerza que no sabías que tenías hasta que tuviste que usarla. Agradece incluso por esas oraciones que aún no reciben respuesta, porque ahí también hay un proceso divino en marcha. Cuando agradeces, tu mente se reeduca. Empieza a buscar luz donde antes solo veía sombra. Se vuelve más sensible a los detalles, más consciente del presente, más alineada con la paz. No se trata de ignorar tus problemas ni de fingir que no te duele lo que te duele. Se trata de equilibrar la balanza, de recordar que no todo es oscuridad, que incluso en los días difíciles hay motivos para levantar la mirada. La gratitud es una decisión, no una emoción pasajera. Y como toda decisión, requiere práctica. Habrá días en los que agradecer será fácil, y otros en los que tendrás que esforzarte. Pero mientras lo hagas, aunque sea un poco, algo dentro de ti se fortalece. Algo se ordena. Algo se ilumina. La gratitud abre la puerta a la fe, porque te recuerda que si Dios ya te ha sostenido antes, también lo hará ahora. Hay un detalle que pocas veces se dice: la ansiedad no puede convivir con la gratitud al mismo tiempo. Cuando agradeces de verdad, la mente no puede volver tan rápido a sus fantasías de miedo. La gratitud corta la raíz de la inquietud y siembra en su lugar una semilla de serenidad. Y esa semilla, con el tiempo, se convierte en una paz que no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que ocurre dentro de ti. Si hoy te sientes abrumado, prueba esto. Haz una pausa y agradece por 3 cosas reales de tu vida. No importa si son pequeñas. Dite a ti mismo: Señor, gracias por esto. Y permite que ese acto abra un espacio de calma en tu corazón. A veces la sanación no llega con grandes cambios, sino con actos simples repetidos con sinceridad.
Porque la gratitud no solo cambia tu perspectiva, cambia tu alma. Y cuando el alma se inclina hacia lo bueno, la ansiedad pierde terreno. Vivimos en una época donde todo parece urgir. Todo tiene prisa. Todo exige resultados inmediatos. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar como si la vida fuera una carrera contra el tiempo, como si tu valor dependiera de que tan rápido avanzas, resuelves o logras. Y claro, cuando el corazón se acostumbra a ese ritmo acelerado, la ansiedad encuentra terreno fértil. Empiezas a sentir que si no te apresuras, algo se te escapa, que si no reaccionas rápido, pierdes oportunidades, que si no corres, te quedas atrás. Pero la fe no conoce esa prisa. La fe tiene un ritmo distinto, un ritmo que honra el proceso, que respeta el tiempo, que reconoce que Dios no llega antes ni después, sino exactamente cuando debe llegar. La ansiedad te empuja, la fe te acompaña. Y entre esas dos formas de caminar hay una diferencia enorme. Cuando caminas empujado por el miedo, sientes que todo depende de ti, que no puedes detenerte ni un segundo porque el mundo se te viene encima. Pero cuando caminas sostenido por Dios, tu paso se vuelve más lento, más consciente, más humano. No porque seas irresponsable, sino porque entiendes que acelerar no cambia los tiempos divinos. La prisa desgasta, la fe restaura. La frase que encierra esta verdad es sencilla, pero profunda. El que confía en Dios no corre, camina. Camina, porque sabe que Dios va delante de él abriendo puertas. Camina, porque comprende que la respuesta llegará cuando su corazón esté listo. Camina, porque reconoce que las bendiciones no se obtienen por velocidad, sino por propósito. Y aunque a veces sientas la necesidad de apurar todo, recuerda esto: la prisa casi nunca viene del alma, viene del miedo. Muchas veces, cuando algo no sucede al ritmo que esperabas, no es porque haya un problema, sino porque hay un proceso. La vida no siempre te niega lo que pides, a veces solo te prepara para recibirlo sin romperte. Cada paso lento también es crecimiento. Cada momento de espera también es formación. Cada pausa también te protege de decisiones impulsivas que podrían herirte. Es difícil entenderlo cuando estás en medio de la incertidumbre, pero Dios no retrasa nada que esté destinado para ti. Solo lo acomoda. Conozco personas que pasaron años sintiendo que iban lentas en comparación con los demás. Miraban a su alrededor y pensaban, todos avanzan y yo no. Pero lo que no sabían era que Dios las estaba formando en silencio, fortaleciendo su carácter, moldeando su corazón, preparándolas para algo más grande que su prisa. Porque lo que se construye rápido se derrumba fácil. Lo que se construye con calma perdura. Y aquí hay algo que a veces olvidamos. No estás compitiendo con nadie. Tu vida no es una carrera. Tu historia no es una tabla de tiempos. Cada persona avanza según su propio proceso, sus propias batallas, sus propios aprendizajes. Cuando dejas de compararte y empiezas a confiar, descubres que no necesitas correr para llegar. Solo necesitas caminar con Dios. La fe siempre te invita a bajar el ritmo, a levantar la mirada, a respirar, a escuchar, a sentir, a reconocer que lo que es para ti no requiere desesperación, porque lo que viene de Dios no se te escapa. Si estás corriendo, detente un momento. Pregúntate, ¿estoy avanzando desde la confianza o desde el miedo? Porque cuando avanzas desde la confianza, cada paso se siente más ligero, más claro, más verdadero. La prisa te desconecta del presente. La fe te devuelve a la hora, al único lugar donde puedes escuchar a Dios con claridad. Él no te habla en el ruido del apuro, te habla en la quietud, en la pausa, en ese instante donde tu corazón por fin baja la guardia. Así que hoy, si sientes presión, si la ansiedad te empuja a ir más rápido, recuerda esta verdad: Dios no necesita que corras. Necesita que confíes. Él ya está trabajando en lo que viene. Tú solo da un paso a la vez, sin miedo. Porque cuando caminas con Él, incluso lo que parece lento tiene un propósito. Incluso lo que tarda llega perfecto. Incluso lo que te preocupa se acomoda. Camina. No corras. La fe nunca llega tarde. Hablar con Dios no es un acto solemne reservado para momentos de crisis. No es una fórmula que solo funciona cuando el dolor te supera o cuando el miedo toca a tu puerta. Hablar con Dios es cercanía, es intimidad, es sinceridad. Es esa conversación que nace no desde la obligación, sino desde el deseo profundo de compartir lo que llevas dentro. Y cuando entiendes esto,
la oración deja de ser un recurso de emergencia para convertirse en un espacio de refugio. Un lugar donde te encuentras con alguien que te conoce mejor que tú mismo. Hay quienes creen que orar es hacerlo perfecto, palabras correctas, tono correcto, tiempos correctos. Pero Dios no busca discursos impecables, busca corazones auténticos. Él no necesita que memorices frases, necesita que le hables como hablas con un amigo. Que le digas lo que te duele, lo que te pesa, lo que temes, lo que anhelas. Que le digas incluso lo que no entiendes. Y en ese acto de sinceridad, en esa apertura del alma, ocurre algo sutil pero poderoso. El miedo empieza a perder fuerza. Porque cuando hablas con Dios, no solo hablas, te escuchas. Te escuchas admitir lo que evitas, expresar lo que te guardas, liberar lo que te presiona. Y a medida que vacías tu corazón en su presencia, te das cuenta de algo: no estás solo. Nunca lo estuviste. Dios no es un espectador distante. Él es un compañero cercano, un guía constante, un abrazo que no necesita brazos para sentirse. Muchos buscan a Dios solo cuando ya no pueden más. Pero la verdadera fortaleza está en hablar con Él también cuando puedes, cuando estás bien, cuando el día es tranquilo. Es en esa constancia donde nace la relación. En esos momentos en los que no pides nada, solo compartes tu vida. Cuando oras así, sin urgencia, sin miedo, sin prisas, Dios se vuelve parte de tu día, no solo de tu angustia. Y algo hermoso pasa cuando conversas con Él con frecuencia. Tu corazón se sensibiliza. Comienzas a percibir respuestas donde antes no veías nada. Empiezas a sentir paz en lugares donde antes solo había inquietud. Te descubres guiado de maneras que no entiendes del todo, pero que te sostienen. Dios no siempre responde con palabras. A veces responde con calma, con claridad, con una sensación silenciosa de que todo estará bien. La oración no elimina los desafíos, pero cambia tu postura frente a ellos. Ya no los enfrentas desde el miedo, sino desde la compañía. Ya no dices ¿qué haré yo?, sino Señor, camina conmigo mientras lo hago. Y esa diferencia lo cambia todo. El miedo ya no te domina, porque sabes que hay presencia divina en cada paso. Hablar con Dios no requiere tiempo perfecto, solo disposición. Puedes hacerlo en silencio mientras caminas, mientras manejas, mientras te duchas, mientras preparas el desayuno. Él escucha lo que sale de tu boca, pero también escucha lo que sale de tu alma. Y en cada conversación, Dios te recuerda algo que a veces olvidas: estoy contigo, no temas. Cuando conviertes la oración en hábito, tu vida emocional se estabiliza. Tu mente se aquieta. Tu corazón se vuelve más liviano. Los problemas ya no parecen muros imposibles, sino desafíos que puedes enfrentar acompañado. Porque la fe, cuando se vive en conversación, deja de ser teoría. Se vuelve experiencia. Se vuelve vínculo. Se vuelve hogar. Así que no te guardes lo que te duele. No camines en silencio tratando de ser fuerte sin ayuda. Habla con Dios. Háblale con tus palabras, con tu silencio, con tu verdad. Dile lo que te rompe y lo que te levanta. Permite que tu alma se encuentre con Él sin máscaras. Cuando lo hagas, descubrirás algo que puede cambiarlo todo. El miedo no sobrevive en un corazón que se sabe acompañado. Una de las batallas más grandes del corazón humano ocurre en el tiempo de espera. Esa etapa donde no ves respuestas, donde las cosas no avanzan al ritmo que imaginabas, donde sientes que la vida se detuvo mientras los demás siguen moviéndose. En esos momentos, es fácil pensar que Dios se tardó, que algo salió mal, que perdiste oportunidades o que tus oraciones quedaron archivadas en algún rincón del cielo. Pero la verdad espiritual que más consuela, y a la vez más desafía, es esta: con Dios, nada llega tarde. Todo llega cuando debe llegar. La impaciencia nace del deseo de controlar los tiempos. Queremos que las cosas se resuelvan ya, que la respuesta sea inmediata, que la puerta se abra sin demora. Pero Dios trabaja con un calendario distinto al tuyo. Mientras tú ves minutos y días, Él ve procesos y propósitos. Y lo que para ti es tardanza, para Él es precisión. Un ajuste perfecto entre tu crecimiento, tu carácter, tus circunstancias y el plan que aún no alcanzas a ver. Hay bendiciones que, si llegaran antes de tiempo, no sabrías sostener. Hay respuestas que, si hubieras recibido hace meses, habrían caído en un corazón que todavía no estaba listo. No es que Dios se retrase, es que Dios te prepara. Te fortalece en silencio, te enseña paciencia, moldea tu interior.
Él no quiere darte algo que te rompa. Quiere darte algo que te impulse. Conozco la historia de Carmen, una mujer que deseaba profundamente recuperar su estabilidad emocional y económica después de una separación difícil. Oraba, buscaba trabajo, golpeaba puertas, enviaba solicitudes. Meses y meses sin una sola respuesta. Llegó a pensar que Dios la había olvidado, que quizá no era digna de una nueva oportunidad. Pero lo que no sabía era que, mientras ella esperaba, Dios estaba acomodando un puesto que aún no existía, un trabajo que requería una persona con exactamente su perfil, su experiencia y su historia. Un día, la llamada llegó. No antes. No después. Justo cuando ella tenía la madurez emocional para recibirla sin miedo. Cuando miraba hacia atrás, decía siempre la misma frase: no llegó tarde. Llegó cuando yo ya podía sostenerlo. Así obra Dios. Él no improvisa ni reacciona. Él prevé. Él prepara. Él ordena. Lo que te parece demora, Él lo ve como protección. Y lo que tú llamas espera, Él lo llama formación. Porque la espera no es un castigo, es un taller espiritual. Te enseña a confiar, a dejar de comparar tu proceso con el de otros, a aceptar que tu historia tiene un ritmo propio. Cuando ves que otros avanzan mientras tú sientes que estás detenido, la ansiedad te susurra que te están ganando, que estás atrasado, que algo hiciste mal. Pero la fe responde con una verdad mucho más profunda: lo que es para ti no se te escapa, aunque llegue después de lo que imaginabas. Dios no compite con los tiempos humanos. Él construye caminos que nadie ve, abre oportunidades donde parecía no haber nada, alinea circunstancias improbables para que encajen en tu vida de la manera más exacta. Confía en los tiempos de Dios. Confía incluso cuando todo parece detenido. Confía cuando el silencio se haga largo. Confía cuando te preguntes cuánto más debes esperar. En esos momentos, repítelo en tu interior como una declaración que sostiene el alma: si no llegó aún, es porque aún no es el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, porque llegará, todo encajará con una claridad que te hará decir: ah, ahora lo entiendo. Dios nunca llega tarde. Llega justo a tiempo, al tiempo que te hará bien de verdad. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no se trata de entender, ni de anticipar, ni de luchar, sino de soltar. Soltar lo que no puedes cambiar, soltar lo que no depende de ti, soltar lo que has intentado sostener con tus propias fuerzas y que solo te ha dejado cansancio. En ese punto, la vida te hace una invitación profunda y silenciosa: deja que sea la voluntad de Dios la que te guíe, no tu miedo. El ser humano tiene una necesidad casi instintiva de controlar. Controlar los resultados, controlar las decisiones de otros, controlar el futuro, controlar incluso aquello que pertenece únicamente a Dios. Por eso la preocupación se convierte en una carga diaria, porque intentamos dirigir cosas que nunca estuvieron en nuestras manos. Y así, sin notarlo, convertimos el control en una forma de ansiedad. Pero la fe madura entiende un principio liberador. Soltar no es rendirse, es confiar en una inteligencia divina que ve más lejos que tú. Cuando sueltas, no estás renunciando a tus responsabilidades, estás renunciando a la ilusión de que todo depende de ti. Estás dejando que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. El miedo empuja. La voluntad de Dios guía. El miedo te dice: haz algo rápido, antes de que todo salga mal. La fe te dice: no te apresures. Dios ya está obrando. Cuando tomas decisiones desde el miedo, eliges lo que te da seguridad inmediata, no lo que te da paz profunda. Terminas cediendo a la urgencia, a la incertidumbre, al impulso. Pero cuando tus decisiones nacen de la fe, caminas con calma, sin defenderte del futuro, sin huir del presente. Porque sabes que Dios no dirige tu vida al azar, su voluntad siempre lleva un propósito escondido. Incluso cuando una puerta se cierra. Incluso cuando algo se retrasa. Incluso cuando no entiendes por qué algo ocurrió. El control te hace interpretar todo como amenaza, la confianza te permite verlo como dirección. La historia que ilumina esta verdad. Recuerdo a un hombre que vivía atrapado en decisiones impulsadas por el temor. Cada paso lo tomaba preguntándose: ¿y si fallo? ¿Y si pierdo? ¿Y si me equivoco? Hasta que un día entendió lo esencial. No es lo mismo que tu vida sea guiada por un miedo que te encierra, a que sea guiada por un Dios que te libera. Esa comprensión le cambió la vida. Siguió trabajando, siguió tomando decisiones, siguió esforzándose, pero dejó de luchar solo. Empezó cada mañana diciendo:
Señor, muéstrame tu voluntad. No quiero caminar guiado por el miedo. Y aunque su realidad no cambió de un día para otro, su corazón sí. La ansiedad cedió espacio a la serenidad. Ya no buscaba controlar, buscaba discernir. Ya no se forzaba a tener respuestas, abrazaba el misterio con paz. Su camino se volvió más ligero porque ya no dependía únicamente de sus fuerzas, dependía de la guía divina. Soltar es liberar el alma. Soltar no significa abandonar. Soltar significa descansar. Descansar en que Dios sabe lo que tú no sabes. Descansar en que Él ve lo que tú no ves. Descansar en que su voluntad nunca te llevará a un lugar donde su amor no pueda sostenerte. Cuando dices, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No estás renunciando a tus sueños. Estás alineando tus sueños a un plan más grande que tú. Y ahí es donde la paz empieza a habitarte. La transformación interior. Cuando caminas desde la voluntad de Dios, las decisiones ya no nacen del miedo, sino de la confianza. La incertidumbre ya no te paraliza, porque sabes que Él guía cada paso. El futuro deja de intimidarte, porque no avanza solo. La preocupación pierde poder, porque entiendes que tu tarea es obedecer, no controlar. Entonces sucede algo hermoso. Tu alma descansa. No porque la vida sea perfecta, sino porque dejaste de pelear con lo que solo Dios puede dirigir. Un acto final de fe. Haz este ejercicio espiritual cada vez que el control quiera atraparte. Pon la mano sobre tu pecho. Respira profundo. Y di interiormente, Señor, esto ya no me pertenece. Guía tú. Siente como la tensión se afloja, como el alma se abre, como la preocupación se aleja. Porque lo que tú sueltas con fe, Dios lo toma con amor. Y lo que Él toma, siempre lo transforma. Cierre del bloque 10. Soltar el control no te hace débil. Te hace sabio. Te hace libre. Te hace espiritual. Porque confiar en la voluntad de Dios no es abandonar la vida. Es dejar que la vida te sostenga desde lo alto. Es caminar con la certeza de que incluso lo que no entiendes, te está llevando al lugar correcto. Cuando dejas de controlar, empiezas a fluir. Y cuando empiezas a fluir, descubres que la paz que tanto buscabas siempre estuvo esperando en el mismo lugar, en las manos de Dios.